Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Donaldo Martínez y a mí me tocó el tema de reglamentación administrativa. Para conocer un poco cómo se conforma la reglamentación administrativa, debemos conocer ciertos tipos de reglamento que existen en nuestro sistema y vamos a empezar desde abajo conociendo el concepto de reglamento. El concepto de reglamento se conforma bajo una norma dictada de la administración y es puesta a disposición general para conductas internas en donde son imputables dentro de la administración. Hay que tener bien en cuenta que el concepto de reglamento nunca puede estar por encima de la ley, sino que la ley regula el concepto de reglamento, ya sea en cualquier rama, interna, pública o puede ser particular. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tipo de reglamento, que sería el reglamento de los particulares, el cual regula el sistema normativo de la sociedad. Puede ser, por ejemplo, en asociaciones, grupos, ¿cómo se dice? Deportivos, familiares, instituciones religiosas, etcétera. Este reglamento tiene su fundamento dentro de la misma sociedad que lo regule. Por ejemplo, si estamos hablando de fundaciones religiosas, la misma fundación es el que va a expedir el reglamento, ¿sí? Seguimos con el reglamento de autoridad y existen tres tipos de reglamento, bueno, más bien, existe el tipo de reglamento de autoridad, pero tres poderes son los que lo regula, como ya los conocemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno vamos a estar hablando después más en fondo de lo que son. Ya lo comenté, los reglamentos de autoridad se rigen en tres tipos de poderes, que empezamos por el poder ejecutivo federal, que en este caso lo expide el presidente de la República, y pues obviamente corresponde a cada dependencia que él asigne. Como conocemos la administración pública, tenemos diferentes tipos de dependencias que regulan los actos administrativos, en este caso. Y en el poder legislativo, perdón, es diferente, ya que la Cámara de Diputados es quien expide estos reglamentos y es interno, no puede expresarse como en las secretarías, como lo tenemos en el Ejecutivo. Y en el judicial, es el que asigna la Suprema Corte de la Nación y también es de carácter interno dentro del Poder Judicial. No es público como en el Poder Ejecutivo. En este caso nos enfocaremos más en el Poder Ejecutivo, ya que compete a la Administración Pública Federal. Enseguida tenemos los reglamentos de necesidad. Estos reglamentos se dan cuando existen crisis dentro de nuestra nación mexicana. Por ejemplo, podría ser una guerra, perdón, alguna calamidad pública, una catástrofe, como podemos tener los terremotos, alguna plaga, etcétera. Esto los expide la Secretaría de Salud y obviamente tienen que dar el visto bueno la administración pública, que en este caso sería el Poder Ejecutivo, para que de manera, ¿cómo se dice? De manera express imponga estos reglamentos para el bienestar de la ciudadanía. Pasaremos con los requisitos teóricos y formales de la reglamentación administrativa, que son los siguientes. Los teóricos es que es emitido bajo un acto unilateral, crea normas jurídicas generales, debe tener permanencia y vigencia, y por supuesto es de rango inferior a la ley. Los requisitos formales que debe de llevar la firma del secretario de Estado, o en este caso del jefe de la secretaría, que sería más en específico, donde compete el asunto, perdón, y tiene que publicarse en el Diario de la Federación. Ojo con esto, es un reglamento interno, pero siempre debe estar dentro de la Administración Pública Federal. Seguimos como por último, la diferencia entre reglamento y ley. Como ya lo mencioné, es muy importante que sepamos que la ley es superior al reglamento, ya que esto reserva a la ley en materias diferentes que, por ejemplo, no existe un reglamento. Por ejemplo, en materia agraria no existe un reglamento como en sí, solamente existe un tipo de ley. Y también debemos de conocer una diferencia muy importante: es que la ley lo expide el Poder Legislativo y el reglamento lo expide el Poder Ejecutivo. Todo el reglamento está vinculado a la ley, no debe sobrepasarlo,
y ningún reglamento puede abrogar o derogar alguna ley, más sin embargo, la ley puede abrogar o derogar algo.